Pues nosotros también hemos escarbado, entre comillas, en nuestro pasado reciente, ¿no? Estamos ahora pues recogiendo documentación de un intento que hubo en los años 70 por hacer un tribunal cívico internacional contra los crímenes de la dictadura, lo que nos parece muy interesante, que se reunió por primera vez en Madrid el 4 de diciembre del año 78 y que bueno, pues, todos los que estaban en ese hotel reunidos para ese objetivo terminaron siendo detenidos, ¿no? Pues nos parece muy interesante porque a menudo lo que nos dicen los padres, o los autonombrados padres de esta transición, es que aquí nadie pidió otra cosa, no hubo un intento que nadie pedía justicia. Bueno, pues ahí hubo un grupo de gente en el que había responsables de las ligas de los derechos del hombre, en el que había algunos magistrados, que incluso uno de ellos llegó a ser miembro del Tribunal Supremo después, que había gente, o historiadores como Pierre Vilar, que lo apoyaron, o actores, o gente de la cultura. Quiero decir, hubo un intento por construir una especie de tribunal Russell contra los crímenes de la dictadura, pero fue perseguido y desactivado, ¿no? Algo que nos parece a nosotros muy interesante buscando unos antecedentes, ¿no? De que hubo un intento de que los responsables de la dictadura asumieran sus responsabilidades penales. Y en ese sentido también es muy triste en ese aspecto ver pues en los pocos materiales que hay para que uno se nutra, voy a decirlo así, intelectualmente de ese proceso, ¿no? De esos años de la transición, por ejemplo, casi no existen investigaciones sobre, al menos publicadas, que yo he buscado, sobre la no legalización de un montón de partidos políticos hasta agosto del año 77, ¿no? Y cómo eso impidió a los partidos republicanos llegar al Parlamento. Mi padre en concreto militaba en Arde en aquellos años y yo vivía en Pamplona y recuerdo, bueno, pues como era, ahora vamos a hacer política, pues en ese sentido no ha habido política y no es casualidad que el Parlamento que salió de las elecciones del 77 se parezca bastante al que hay hoy con respecto a las fuerzas republicanas que hay dentro. La marginación que se hizo de esos partidos como Izquierda Republicana entonces ha tenido unas consecuencias políticas, ¿no? Y es, bueno, en ese caso, pues igual lo que ha cambiado es que hoy Izquierda Republicana no se pudo llamar Izquierda Republicana en el 77, pero hoy sí lo hace, ¿no? Lo hace años. Pero ese impedimento, ¿no? para dejar que entraran fuerzas críticas frontalmente con la Constitución monárquica, pues fue una cosa evidentemente de diseño político, y es algo que yo he estudiado en la facultad, como he dicho, de Ciencias Políticas, que ni se cuenta, ¿no? Y ahora va a salir un estudio de una politóloga francesa, que yo creo que es igual o más profundo sobre eso, una profesora de la Universidad de Marsella, que ha hecho una investigación sobre la represión política en la transición, ¿no? Y un poco viendo cómo se jugó con todas esas fuerzas que hasta agosto de ese año, cuando ya había pasado todo, ya habían construido un parlamento donde ellos no estaban, fueron legalizados y luego yo creo que prácticamente ninguno de ellos ha entrado luego en el Congreso de los Diputados en unas elecciones, ¿no? Llamamos, pues una fuerza, por ejemplo, como Izquierda Republicana, que evidentemente había tenido en el anterior periodo democrático fuerza política y electoral, ¿no? Todo ese abandono que, bueno, pues que estamos viendo lo que ocurrió con el busto de Azaña en el Congreso. Pues yo vivo en el barrio de Hortaleza y cuando voy por la M30 hacia mi casa, yo veo que hay un desvío a la avenida de La Paz, a la calle Arturo Soria, pero cuando llego al norte del barrio Pinar de Chamartín y me voy a desviar la avenida de Manuel Azaña, no hay ningún cartel en la M30 que me diga dónde voy, ¿no? Son detalles que tienen que ver con esa política de ocultación. O sea, que haya cosas que hayan emergido, existe la avenida Manuel Azaña, pero en esta ciudad, en el año 2012, que ya han pasado años, y gobiernos, todavía existe la Plaza del Caudillo, por ejemplo, ¿no? En el barrio de Pardo, bueno, es el barrio de Fuencarral, el Pardo es el distrito, o existe un Arco de la Victoria que parece que a ningún alcalde de Madrid o a ningún presidente del gobierno que pasa por allí siempre que va al Congreso de los Diputados le ha molestado lo suficiente como para querer quitarlo de ahí o cambiarlo de significado, rebautizarlo o volarlo, pero quiero decir, ahí sigue impasible a escasos cientos de metros de la residencia del presidente del gobierno, ¿no? Lo cual simboliza muchas cosas, ¿no? Porque
una debilidad en la cultura democrática de este país, que tiene que ver seguramente con esa incapacidad y a veces falta de voluntad de haberse enfrentado, por decirlo así, seriamente a los criminales de la dictadura, ¿no? Quizás en los años 70 evidentemente no iban a entregar las armas y a meterse en la cárcel, pero en los años 80, sobre todo cuando este país estaba anclado por la OTAN y por la Unión Europea, pues era el momento como para haber enfrentado esto de otra manera, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil. Lo que ha hecho el poder normalmente pues es seguir tratando a las víctimas de esa dictadura como si fuera una especie de casta intocable, ¿no? Es muy curioso ver en el archivo de la GNTF la secuencia de fotografías en las que la viuda de Manuel Azaña, Dolores Rivas, va recibiendo en México primero al rey, luego a Leopoldo Calvo Sotelo, luego a Felipe González, luego se murió, lo llegó Aznar, pero Aznar recibió aquí el archivo de Luis Cernuda. Quiero decir, siempre ha habido, yo tengo fotografías de Aznar con los niños de la guerra en Moscú, siempre ha habido el contacto con ese pasado desde el gobierno, ha sido casi siempre a través del exilio, ¿no? Por varias cosas, quizá, porque el exilio nace o se puede encuadrar dentro de la guerra, donde uno achaca que había dos bandos peleándose, porque se hace a miles de kilómetros y de paso uno está haciendo parecer fuera de España que dentro están ocurriendo cosas. Ocurrió también con Zapatero, que en mayo del año 2005 fue a Mauthausen, ¿no? Y cada ministro que ha ido pasando por México, por Moscú, pues no ha tenido ningún problema, ya sea del PSOE, ya sea de la UCD, ya sea del PP, en hacer un acto público con los niños de la guerra, ¿no? Estamos hablando de algo lejano, fuera de España, ¿no? Los actos públicos con esas víctimas de la dictadura, con los republicanos que lucharon contra el golpe militar dentro de este país, desde la presidencia del gobierno, pues brillan por su ausencia, ¿no? Incluso otro de esos actos ha sido en el año 96 darle la nacionalidad a los brigadistas internacionales, ¿no? Con lo cual estamos hablando otra vez de algo que ha ocurrido en Panic, que viene de fuera, ¿no? Pero los niños de la guerra que lo pasaron aquí, como lo pasó mi padre, quizás alguno de los que está aquí, pues muy mal, nadie nunca se ha acordado de ellos, salvo ahora con la ley de la memoria, que gracias a esa ley, lo digo con toda la ironía del mundo, se les da un certificado de reparación personal, que es un acto de magia, porque es un certificado de reparación sin reparación. Entonces es solo verborrea, por decirlo así, que no lleva acompañada ninguna medida política sustancial o que es entregado por un ministro en un acto público, porque eso bueno, ya tendría algo así simbólicamente, sino que te llega a tu casa en un sobre con tu nombre privado que tú sacas de tu buzón y que te está contando nada más y nada menos que lo que tú ya sabes, y es cómo te jodieron la vida, ¿no? Entonces este país hasta ahí ha llegado, desde la política, llegar a crear cosas tan artificiales como esa, ¿no? Como ese certificado, que yo me acuerdo cuando se lo entregó la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, personalmente a la familia de Miguel Hernández, ¿no? Y todo el rato era lo pomposo del certificado de reparación personal, y bueno, ¿y dónde está la reparación si ni siquiera le han anulado su sentencia, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué están reparando, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esa lucha, por decirlo así, ¿no? Pues la ley de la memoria, que bueno, evidentemente no ha servido para mucho, porque ha dejado todos los problemas que planteaba, desde el Valle de los Caídos hasta las exhumaciones que están pendientes, que no ha resuelto nada de lo que enfrentaba como tal. Bueno, pues, de hecho, en su prólogo dice que esta es una memoria personal y familiar. Me gustaría ver a un político del gobierno diciéndole eso a una víctima de ETA, por ejemplo, que se quede en su casa recordando que esto no es un asunto público, este es su problema, ¿no? Y de esa filosofía de la memoria personal y familiar, de la que habla el prólogo de la ley, pues está totalmente recogida las medidas políticas que se toman, ¿no? Porque es un asunto privado. Si tú quieres buscar a un familiar desaparecido, pues búscatela, ¿no? Porque ha habido una serie de subvenciones para eso, pero no tiene que ver con la ley, son anteriores a la ley. Habla de facilitar las cosas, pero ¿qué facilitar las cosas? Pues igual es darle los buenos días a un arqueólogo y desearle suerte, y nada más,